Y pues, en primer lugar, yo quiero hablar un poquito sobre la comprensión lectora, pero desde una perspectiva un poquito más realista, ¿no? En primer lugar, leer es una cosa y comprender es otra. Nuestra base lectora, nuestra lectura, vamos a decirlo así, nuestra alfabetización se da más o menos cuando estamos entre primero y segundo de primaria. Es un hecho que allí vamos a adquirir nuestra alfabetización. Es decir, vamos a aprender a leer y a escribir. Ahí se va a dar la primera base. ¿Sí? Entonces, básicamente esas edades, lo más importante es que los niños adquieran estas herramientas que le permitan, ¿qué cosa? Leer y escribir. Y leer y escribir porque es importante, ¿no? Porque los niños que saben leer y escribir se insertan a algo llamado sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad del texto. O sea, es imposible que una persona pueda vivir bien, vamos a decirlo así, correctamente, si es que no se inserta a nuestra sociedad, es decir, a las reglas, a las normas. Nuestra sociedad está plagada de símbolos y los símbolos, muchos de ellos, la gran mayoría son textuales. ¿Ya? Entonces, el leer es eso, básicamente. Aprendemos a leer entre primero y segundo de primaria. Entre los 7, 8 años ya tenemos que saber leer. Algunos antes, otros quizás un poquito después, pero aprendemos a leer y a escribir. Eso es una cosa. En cambio, comprender es otra. Y cuando hablamos de comprender, pues Cristian Ramírez, nuestro profesor Cristian Ramírez, acaba de decirlo, ¿no? Es un proceso por el cual pues se siguen una serie de procedimientos en donde nos enfrentamos a diversos textos, no necesariamente textos escritos, sino también pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, pueden ser recursos audiovisuales, el mismo cine, en fin, una película, un video. Hay diversos tipos de textos a los cuales diariamente nos enfrentamos. Y comprender el texto es, pues, vamos, de alguna manera, entender satisfactoriamente tres niveles. El nivel literal, el inferencial y el crítico. Muy bien, excelente. Pero hay algo más, hay algo más, hay algo más. Hoy se está dejando de lado, se debe de superar la conceptualización del comprender. Particularmente, yo creo que la comprensión lectora no solo requiere el dominio de estos tres niveles de comprensión al leer un texto, sino algo que se deja de lado. Y voy a explicar qué es. Son dos elementos muy importantes que se dejan de lado y que nos damos cuenta que en la realidad, o sea, en la práctica, si no los dominamos, pues no podremos adquirir algo llamado hábito lector. O sea, la comprensión lectora es fruto de la práctica lectora, es decir, del hábito que se va formando. Sin hábito, la comprensión es pobre, ¿sí? Entonces, así se alimenta. ¿Y cuáles son estos dos elementos? El primero, va a parecer algo extraño, algo raro, algo fuera de lo común, pero es muy sencillo, es el vocabulario. El vocabulario no es una cuestión de diccionario nada más, sino es el entender los conceptos y las definiciones que un texto tiene. O sea, una pregunta muy simple que se les hacen a los chicos, por ejemplo, de segundo de primaria, es relativo a el dominio que ellos tienen de ciertos conceptos. Mientras más dominio tienen de ciertos conceptos, se les va a hacer mucho más fácil abordar un texto. Por ende, existen niveles de textualización para niños, jóvenes y adultos. Se supone que un adulto tiene que leer textos complejos, tiene que tener esa capacidad, ese hábito desarrollado para poder enfrentarse a textos complejos. Y necesariamente ha debido de qué? Acumular, alimentar, desarrollar un vocabulario que le permita que sea la base de es el sustento que lo haga enfrentarse a estos textos. Ese es el primer elemento. Y muchas veces cuando un lector se enfrenta a un texto, miren, y no solamente me estoy refiriendo a un texto escrito, hay lectores que tienen dificultades para entender videos, para entender una película, para entender canciones, para entender conceptos de la realidad propias, ¿no? Básicas. Y mucho de esto está relacionado con el vocabulario, pero también con la atención. Es más, hay un meme que circula en las redes que dice, ¿no? ¿No? Algo así como, vendo televisor
a 200 soles. Y en el comentario dice, ¿a cuánto lo estás vendiendo? O sea, eso también es parte de un problema de atención. Pero básicamente el problema, el primer elemento importante para la comprensión lectora no solamente es alfabetizarnos, sino también dominio del vocabulario. Y cuando me digo dominio del vocabulario no es solamente tener en nuestra cabecita una serie de palabras inconexas, sino entender las definiciones y conceptos de esta palabra y la relación de estas palabras con la realidad. Esto nos lleva al segundo elemento importante para una comprensión lectora, que es el conocimiento previo. Y ahí yo quiero hacer un hincapié. Muchos estudiantes tienen dificultades para leer, muchos adultos, niños, jóvenes, tienen dificultades para leer porque sus conocimientos previos son muy pobres. Así de simple, nulos, casi en algunos casos, ¿no? Y entonces, ¿qué es el conocimiento previo? Es aquellos conocimientos que se han dado a través del hábito lector, y no solamente el hábito lector, sino también la interacción social, la experiencia de vida, en fin. Entonces, cuando nuestro conocimiento previo es muy reducido, cuando nos enfrentamos a diversos textos, sufrimos. Pongo un ejemplo, ¿no? Imagínense, y vamos a poner un ejemplo bien breve. Imagínense a alguien que le gusta mucho el fútbol, de alguien que no le gusta. Entonces, cuando este niño, es un niño, ¿no? Se enfrenta a por ejemplo, a la biografía de Messi, va a sentirse o va a entender un poco más ese texto que aquel niño que nunca ha tenido un contacto con el fútbol o no le interesa o no sabe ni siquiera las reglas, en fin. Entonces, el conocimiento previo nos ayuda muchísimo a entender un texto. El vocabulario también. Entonces, ¿qué se necesita para que nosotros podamos comprender correctamente un texto? No solamente desarrollar los niveles de comprensión lectora, que son importantes, sino también ampliar nuestros conocimientos previos a través de la cultura general. Lamentablemente, los grandes currículums, perdón, de relacionados a la comprensión lectora, ¿no? Están muy, pero muy, muy apegados a lo técnico. Es decir, a desarrollar solamente la competencia de cómo leer bien un texto o producir bien un texto, pero nunca llegamos a estas competencias importantes que se deberían desarrollar cuando hablamos de habilidades o competencias lectoras. ¿Y cuáles son? Bueno, en mi caso particularmente yo pienso que las habilidades de comprensión lectora deben tener estas características, estos elementos, estas competencias deben desarrollarse. Primero, el entender, que no es igual al comprender, por si acaso. Comprender lo podemos hacer todos. O sea, la comprensión lectora es simplemente encontrar el significado de un texto. Imaginemos, leemos una noticia que dice, hoy llegaron las vacunas contra la COVID-19. Eso es literal, ¿sí o no? Y yo estoy leyendo, yo puedo leerlo, puedo entender lo que dice, que hoy va a llegar la vacuna de la COVID-19. Eso se llama comprensión lectora. Listo. Acabó mi comprensión lectora allí. Pero hay una habilidad que debe desarrollarse dentro de la competencia lectora. Y la primera habilidad es entender. Y entender va más allá de simplemente saber sobre ese titular. Es decir, tenemos que profundizar, entender es profundizar, ¿no? Ese titular, hoy llegaron las vacunas contra la COVID-19, y relacionarlo con nuestra realidad. O sea, el texto no se queda en el texto nada más. Es más, nadie absolutamente que yo conozco lee solo por el simple hecho de leer. Es decir, nuestra interpretación, nuestro entendimiento del texto no se queda en el texto. O sea, es más, sería absurdo que nosotros leamos algo para que se quede solo allí, sino que leemos para entender por qué entonces hoy ha llegado la vacuna de la COVID-19. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente pues va a empezar la inmunización en mi país, esperemos bajar la cantidad de contagios y muertes, en fin. O sea, hay una serie de implicancias que hablan acerca de ese simple texto o titular, ¿no? De que llegó la vacuna de la COVID-19. El segundo elemento es el evaluar. Cuando leemos, tenemos que evaluar lo que leemos. Y esto ya es algo, va más allá de un simple nivel literal, inferencial y crítico. La evaluación de lo que leemos está relacionada con la valoración que le damos a un texto. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo valorar positivamente ese titular o negativamente ese titular.
Y ese texto para mí puede ser algo positivo o negativo dependiendo de mi postura, de mi punto de vista. Lamentablemente, cuando nos quedamos solo en la mera comprensión casi literal de un texto, llegar hasta ese punto de alguna manera es casi muy difícil, ¿no? Nos cerramos ahí, ya no queremos saber más. Otro de los elementos o las competencias que debemos desarrollar es utilizar. Utilizar el texto. El texto no lo utilizamos, no lo usamos. O sea, muchas veces nuestras sesiones de comprensión lectora como docentes terminan simplemente en entender, en comprender el texto. Leemos un cuento y decimos, qué bonito cuento, bien, pasamos a la siguiente. No utilizamos ese texto para hablar o para sustentar nuestras ideas. Nosotros diariamente estamos en constante convencimientos y persuasiones, argumentando nuestras ideas, todos, niños, jóvenes y adultos, ¿sí? Por ejemplo, vamos al mercado y cuando vamos al mercado vemos a una persona sin mascarilla. Ya, a partir de que, y nosotros empezamos primero a leer, ¿no? Oye, está sin mascarilla. Luego, entender por qué está sin mascarilla. Luego evaluar, está sin mascarilla porque es una persona que quizás tiene un cierto grado de ignorancia. Y luego utilizamos ese hecho para poder hablar de la importancia de la mascarilla, ¿no? O de la importancia de cuidarnos, o de los problemas que hay pues relacionados con, ¿no?, esta emergencia sanitaria. Entonces, cuando nosotros tomamos el texto, lo que leemos, y lo utilizamos para, por ejemplo, utilizarlo como sustento de nuestras ideas, ya estamos yendo más allá de la comprensión lectora. Estamos construyendo ideas, sustentando ideas, y estas ideas que se construyen en base a lo que leemos, ya está construyéndose algo llamado conocimiento. Y hay un último punto, un último elemento importante en el desarrollo de competencias lectoras, y es el implicarse. La implicación está relacionada con la responsabilidad de nosotros frente al texto que leemos. Es decir, tomamos para nosotros el texto. O sea, implicarse es, hoy llegaron las vacunas contra la COVID-19. Entonces yo me pongo a pensar, ¿y esto hasta qué punto de relevancia me toca a mí? O sea, ¿está relacionado conmigo o con mi realidad? Entonces, de esta manera ya no solamente estoy leyendo, sino que estoy entendiendo y llegando a un punto interpretativo de los textos, ¿sí? Entonces, es muy importante que no solamente entendamos al texto como una especie de ejercicio lector, que muchas veces se toma así en muchas instituciones y hasta en la vida real, ¿no? Y tampoco hay que romantizar la lectura. O sea, mucho romantizamos la lectura. Es más, le agregamos vamos a decirlo así, un esencialismo, una especie de revestimiento moral. Decimos que quien lee es buena persona y quien no lee es mala persona, cosa que obviamente es bastante subjetivo. Hay un artículo, hay un artículo muy interesante, yo le recomiendo leer, ahorita se los voy a compartir, en este momento se los comparto. Hay un artículo muy interesante, querida audiencia, que yo recomiendo leer, que se llama No todos los lectores son buenos, las lecturas de los tiranos, de Iván Farías, que está en La Langosta Literaria, que es una página de literatura muy interesante, y habla sobre, por ejemplo, los libros en Auschwitz, ¿no? Sobre los libros de las Gulag, ¿no?, rusas, los libros del Estadio Monumental de Pinochet y de todos los dictadores. ¿Qué cosas leían los dictadores pues cuando ellos eran pues unos tiranos? Y vamos a dejar de compartir. Y entonces pues nos damos cuenta de que la lectura no moraliza, o sea, no nos vuelve buenas personas, pero, y esto es muy importante, la lectura sí nos concientiza. Oye, entonces Hitler era una persona consciente, Stalin era una persona consciente, todos los tiranos que ha tenido la historia y que han sido grandes artistas, que le gustaba la música, el teatro y la lectura, ¿eran conscientes? Sí, pero hay un problema en la conciencia, ¿sí o no? Una cosa es ser consciente y la conciencia está relacionada con la responsabilidad. Es decir, estas personas, estos tiranos, eran conscientes de su violencia. O sea, había razón en su violencia. O sea, sabían lo que hacían. No es que estaban locos o desquiciados, sino es que eran conscientes. O sea, habían leído filósofos,
habían leído grandes autores, habían leído sobre la humanidad y todo lo demás, pero aún así decidieron, aquí viene con conciencia, con razón, cometer esos actos atroces. Entonces, la lectura no nos vuelve ni buenos ni malos, pero sí nos crea conciencia. ¿Y qué es la conciencia? El entendimiento de nuestra realidad. Y al entender nuestra realidad, no es que ya entendí la realidad, ya soy un genio, no, sino que al entender la realidad, nosotros nos volvemos responsables de nuestros actos, ¿sí? Y al hacernos responsables de nuestros actos, nos hacemos también responsables de dicha realidad. Y a eso apunta toda comprensión lectora, desde un cuentito tan básico como La Caperucita Roja hasta un tratado de filosofía, ¿no? No solamente debemos apostar o apoyarnos en el simple leer o por adquirir, vamos a decirlo así, una nota o una evaluación. Leer, nuevamente lo digo, debe ser entender, evaluar, utilizar e implicarse, ¿no? Estas cuatro, vamos a decirlo así, cuatro pilares importantes de la lectura. Y bueno, para terminar mi presentación, ¿no? Quiero poner en práctica esto de entender, de evaluar, utilizar y implicarse en un texto breve. Voy a compartirlo. He preparado para ello esto. Espero que les guste. Yo sé que algunos ya han leído este microrelato. Estoy compartiéndolo en este momento. Si se está compartiendo, muy bien. Todos han leído este microrelato. Me imagino que el profesor Cristian Ramírez también, que se llama El eclipse de Augusto Monterroso. Vamos a jugar un poquito con el texto. ¿Está bien? Muchísimas gracias a todos. El dinosaurio. El dinosaurio es un microrelato más pequeño, pero hoy día quiero leerles Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo en este momento. Ahí tenemos a algunos amigos y gente que nos sigue en las redes. Voy a leerles El eclipse de Augusto Monterroso y vamos a hacer brevemente un ejercicio de entendimiento lector. Yo no me gusta decir comprensión lectora porque la veo limitada, la comprensión lectora. En cambio, entender una lectura es mucho más profundo porque está en el grado de significativo. Bien, El eclipse de Augusto Monterroso. Vamos a leer. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Vamos a parar. Disculpen que yo no lea todo de una. A mí me gusta parar y empezar a hablar brevemente del texto. Un estudiante, un lector que no sepa qué significa topográfica o topografía, ya nos dimos cuenta que hay una especie de limitación del vocabulario. ¿Qué debe hacer? Solamente googlear qué significa topografía, sino utilizar el significado e inferir qué puede significar. O sea, si queremos hacer comprensión lectora, porque esto es parte de comprensión primero, debemos entender vocabulario. Y si ya lo tenemos, será conocimiento previo. Continuamos. Amigo Pablo, sí, discúlpame. Sí, justamente sí, es el autor acaba de usar una figura muy interesante que muchos escritores, muchos fabulistas, cuentistas lo usan porque justamente saben que debe comprenderse de un tirón. El contexto, por contexto se comprende eso, porque está perdido y te dices que no tiene el conocimiento topográfico, se comprendió genialmente, pero... Claro, para ello se necesita pues un hábito. O sea, si no hay hábito, a ver, vamos a ponerlo así. Si no hay hábito de leer este tipo de textos, vamos a decir, este tipo de narrativos, vamos a decir, no hay o vamos a tener dificultades. Se dan cuenta que todo se reduce al hábito, al desarrollo del hábito y al hábito de textos diversos. El problema es que nos encerramos muchas veces en leer puro cuento o puro artículo o puro eso. Y a veces hasta recetas para preparar, qué sé yo, un pollo al horno pueden servir para poder pensar también. O sea, el desarrollo del pensamiento a través de la lectura se ayuda o se fundamenta también en la diversidad textual, ¿ya? Porque el pensamiento es diverso también. Muy bien. Adelante. Claro, vamos a continuar, ¿no? Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte, ¿no? Fray Bartolomé Arrazola. Quiso morir allí sin ninguna esperanza, aislado con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el clero religioso de su labor redentora. Nos damos cuenta de algo,
hay un contexto en este cuento. Hay un contexto histórico, a pesar de que es ficción, porque es un texto narrativo, hay un contexto histórico. La España se encuentra en Guatemala, posiblemente es un misionero religioso que ha llegado a este nuevo mundo y que algo está pasando, ¿no? Está perdido y piensa que va a morir. ¿No? Listo, interesante. Claro, por supuesto. Y está haciendo referencia a Carlos V, en fin. Continuamos. Esto que estoy haciendo, ojo, esto que estoy haciendo lo hago como lectora. Ojo, ahorita yo no estoy enseñándoles, querida audiencia, a leer, sino lo estoy haciendo como lector. Yo como lector, ¿qué haría? Haciéndome estas preguntas. ¿Qué estoy haciendo con estas preguntas? Tratando de ¿qué? De comprender el texto. Lo que el profesor Cristian Ramírez hace unos minutos dijo, nivel literal, inferencial y crítico. Pero eso no lo hace un profesor, querida audiencia. Eso lo tiene que hacer el mismo lector. El mismo lector tiene que utilizar toda su capacidad cognitiva para poder comprender el texto. Ya luego entenderlo es cuando nos preguntemos algo más profundo. Pero es así. Cuando leemos algo no lo podemos leer por leer. Tenemos que prestar toda la atención al texto y hacernos preguntas para entendernos. Y obviamente estoy, vamos a decirlo así, verbalizando lo que yo pensaría cuando leo. Continúo. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar. Un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. Aquí aparecen, pues, unos indígenas impasibles, desesperados, ¿no? Que están dispuestos a sacrificarlo ante un altar. Es más, aquí podemos preguntar o podemos hacer una pregunta ya de entendimiento. ¿Lo van a matar o lo van a sacrificar? ¿Es igual asesinar que sacrificar? A ver, Cristian, ¿tú crees que es igual sacrificar que asesinar? No, asesinar de repente es por violencia, por venganza, no por un afán de cumplir un objetivo, mientras que sacrificar es dar una ofrenda. Una ofrenda, ¿no es cierto? Claro. O sea, mire, ahí nos damos cuenta ya, estamos intentando comprender el texto y estamos intentando darle ya un contexto de nuevo al texto para entenderlo. ¿Me entienden? O sea, no es solamente, yo no he pasado de largo sacrificarlo para, vamos a decir, leer, sino estoy tratando de comprender y ya un poquito más entenderlo. Continúo. Un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho, la cama, no el lugar donde reside, donde va a dormir, donde descansaría al fin de sus temores, miedos, de su destino, pues su destino es la misma muerte, y de sí mismo, ¿no? De sus propios pensamientos. Continúo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. O sea, había aprendido a hablar las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Ya, continúo. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. ¿No? Continúo. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Ojo, yo puedo hacer una pregunta aquí y decir, ¿y por qué apareció Aristóteles? ¿No? ¿Por qué apareció Aristóteles, Cristian? A ver, tú que eres alguien que conoce. ¿Aristóteles con qué lo relacionamos? ¿Con qué relacionaríamos a Aristóteles? Aristóteles con filosofía, con conocimiento. Con filosofía, con conocimiento, con astronomía. Claro. Los primeros astrónomos. Claro, con conocimiento astronómico. Recordemos, si es Bartolomé, es un sacerdote, estamos refiriéndonos casi, estamos haciendo referencia a que es un misionero que llega a la Nueva América, la descubierta, la voy a poner entre comillas, ¿ya? Invadida por Colón, ¿ya? Este sacerdote, ¿no? Tiene un conocimiento de grecolatino, entonces, de hecho, que conoce a Aristóteles, y Aristóteles, miren, conocimientos previos, Aristóteles es un filósofo que también tiene descubrimientos, estudios, o hizo muchos estudios sobre astronomía, y por ende, ahí está relacionado eso que recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Entonces, entiende eso, tiene ese conocimiento, va a haber un eclipse. Y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores. ¿Quiénes son los opresores? Los indios, no los indígenas.
y salvar la vida. O sea, dijo, aquí tengo la estrategia, ¿no? Para poder salvarme. Y responde, ¿no? Dice, ¿no? Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, una reunión, y esperó confiado, no sin cierto desdén. O sea, se dan cuenta que hay palabras que debemos entender para poder comprender el texto. Consejo, que se reúnan estas personas, y Bartolomé los espera con desdén, con desprecio, como diciendo, rechazo, arrogancia, estos son unos ignorantes, estos son unos ignorantes, estos son unos indios ignorantes. Así, es así, ya cayeron, tarados, ya me salvé. Así, ya, o sea, cuando nosotros leemos entendiendo, por eso digo, vocabulario, muy importante, desarrollemos esto, vocabulario, podemos comprender mejor el texto. Si tenemos problemas de vocabulario, no entendemos una palabra, y si no la entendemos contextualmente, porque puede pasar, recurramos al diccionario y luego a un ejercicio de inferencia. Continuamos. 2 horas después, miren, 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado. ¿Qué pasó con Bartolomé Arrazola? ¿Qué pasó con Bartolomé Arrazola, Cristian? A ver, tú qué. Lo mataron, ¿sí? Lo mataron, pero no te lo dicen, ¿no? Lo sacrificaron, claro. Claro, el corazón chorreando de sangre. Es inferencial, ¿sí? Inferencial. ¿No? Claro, sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de, o sea, ya se dio el eclipse, ¿no? Del sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya, no griega, habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Fin. Sí, bueno, lo que quiero mostrarles, o lo que quería mostrarles es un ejemplo, ¿no? Aquí podemos hacer un ejercicio de entendimiento textual. Primero podemos entender el texto. Yo creo que al leerlo entendemos la intención comunicativa del autor, que no solamente es contarnos una historia, sino contarnos una historia y mostrarnos de que las apariencias engañan, ¿no? Ahí ya empezamos a entender el texto y de que la soberbia de unos puede terminar siendo su muerte, ¿no? Finalmente. Aquí vemos al personaje Bartolomé Arrazola creyendo que sabe más que los indígenas y no se dan cuenta de que son, al igual que los griegos, los mayas fueron una cultura muy desarrollada en conocimientos astronómicos. Entonces, de alguna manera juega con eso. Otra de las cosas es que debemos evaluar el texto, ¿no? Este texto nos muestra mucho, a pesar de que es ficcional, repito, es literario, nos muestra mucho de la historia, ¿no? De la historia, nos habla mucho de las apariencias, de la personalidad de los seres humanos, ¿no? En fin. Y también podemos utilizar el texto, ¿no? Podemos usar el texto se puede usar, que hay que quitarnos la idea de que el texto es el texto y ahí queda. El texto se puede usar, por ejemplo, yo puedo usar esto para explicar a mis alumnos, por ejemplo, de que las apariencias engañan, de que no todo lo que brilla es oro, de que existió un pueblo llamado, una cultura llamada maya, que pues tenía grandes conocimientos en astronomía. Puedo hablar de que la soberbia nos puede matar, en fin, o sea, hay muchas formas para utilizar un texto. Y también, obviamente, podemos implicarnos con la sociedad, o sea, relacionarlo con la sociedad. Por ejemplo, creer que las personas más preparadas, las que saben todo, pues terminan siendo los más soberbios. ¿Por qué? Porque creen que los demás no lo saben y entonces creen que así pueden engañar al resto. O sea, cuando el conocimiento lo usamos para engañar, para embaucar, ¿no? Y yo conozco muchas personas que lamentablemente tienen una gran formación, entre comillas, ¿no? Y que su gran formación académica no les permite ver más allá de su ombligo, lamentablemente también. Es un problema, ¿no? Y yo soy un convencido, ya para terminar, que el conocimiento no es una coraza. El conocimiento básicamente es compartir.
¿no? Y voy a poner un ejemplo muy, muy práctico y para hacer relación al mismo Aristóteles, ¿no? Para mí, el mayor personaje que encarna el conocimiento como compartir, pues es Sócrates, ¿no? En la filosofía antigua griega. ¿Por qué? Porque la idea no es quedarse con el conocimiento, no es acumularlo como si fuera un bien, como si fuera mi billete de dinero, sino compartirlo, cuestionarlo, dialogar con el conocimiento, como ahorita estamos haciendo, ¿no? No nos quedamos con no decimos, tú no sabes y yo sí sé, como hacía, por ejemplo, esta ex congresista y lingüista Marta Hildebrand, que es una lingüista, una de las mejores lingüistas que tiene el Perú, pero que ese conocimiento simplemente, no la convierte en alguien que comparte ese conocimiento, sino en una persona soberbia, ¿no? Ahí nos damos cuenta de lo que estoy diciendo al inicio, ¿no? Decía al inicio, que la lectura o el conocimiento no te hace buena persona. O sea, no es una cuestión moral, no tiene un componente moral el conocimiento, ¿no? Es tu actitud frente a la realidad. ¿Qué haces con ese conocimiento? Lo que te valora como persona. Y bueno, yo les recomiendo leer este textito. Hay más por hacer hoy. Podemos hacer una serie de interpretaciones y comentarios a un texto, pero yo soy un convencido que una clase de comprensión lectora debe tener esos componentes, esas preguntitas. O sea, esa chispita, ese gustito por querer profundizar en el texto. O sea, no solamente leer y decir, ¿qué les pareció? ¿Bacán? Sí, chévere, gracias, y ahí queda todo. No, sino profundizar, cuestionar. Yo puedo hablar, oye, ¿qué es un eclipse? Oye, ¿qué les parece esto? O sea, a tomar el texto como un pretexto para poder desarrollar más competencias y ampliar el conocimiento y el conocimiento previo que van a tener luego los estudiantes y todos los demás que lean el texto.